es acerca del Año Nuevo, de un feliz Año Nuevo. ¿Se han escuchado esa palabra? Muy bien, ¿algunos de ustedes celebran el Año Nuevo? Levanten su mano. A ver. Ok, muy bien, me gusta. ¿Sabes? Algo que hacen todas las personas en Año Nuevo es ponerse propósitos. ¿Quién se ha puesto propósitos este año? Hay algunos por ahí que cada año se ponen en propósito empezar a hacer una dieta. Y dice así cada fin de semana: este lunes sin falta empiezo la dieta. ¿Saben por qué? Porque de seguro le dieron fuerte a los tamales, ¿verdad? A ver, levanten su mano, ¿quién se propuso hacer dieta? Cabal. Mi mamá hace ratito la escuché que me dijo. ¿Sabes? Hay otros que se proponen, su propósito es hacer ejercicio tanto que se quieren poner como un gladiador, así como Giovanni. Así me quiero poner yo. Y ¿sabes? Hay otros que se han propuesto a salir todas las mañanas a correr. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Ah? Así, esos son los propósitos que nos ponemos de Año Nuevo. Pero ¿sabías que muchas veces podemos llenarnos de propósitos como un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor hogar, familia? Pero muchas veces podemos dejar a Dios a un lado. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Buscas tu voluntad para dejar a Dios a un lado. ¿Y por qué vamos a tener este servicio? Quiero ayudarte cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu vida. Y por esta razón vamos a estar viendo tres áreas en las cuales es la voluntad de Dios que trabajes este año. Por eso quiero ayudarte. ¿Está bien? Está bien llenarnos de propósitos, gloria a Dios. Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que incluir a Dios. Y siempre recuerda esto: cuando tienes a Dios, tienes todo. ¿Está bien? Puedes tener todo sin Dios, pero eso son cosas terrenales que se van a acabar un día. Dios nos manda a hacer tesoros no terrenales, sino celestiales. Y cuando tú tomas a Dios en tus planes, créemelo, todo lo que hagas lo vas a hacer para Dios. Y ahí vas a estar haciendo tesoros ahí arriba. ¿Sabes que la Biblia nos dice que cuando lleguemos al cielo vamos a ser recompensados? No porque lo merezcamos, no porque hicimos algo para venir a Dios. Dios nos trajo, Dios nos cambió, Dios nos transformó, pero Él es el que hace la obra en nosotros. Y por obediencia Él nos recompensa. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. ¿Sí? Ok. Esta mañana vamos a estar viendo tres áreas en las cuales es la voluntad de Dios que trabajes este año. ¿Está bien? La primera área que vamos a estar viendo, tú que tomas notas, por favor te animo. La primera área que Dios, es la voluntad de Dios que trabajes, es el hogar. Esa es la primera área que te tienes que enfocar. ¿Sabes que todo empieza en el hogar? ¿Sabes que no es de venir a la iglesia y ser el cristiano solamente aquí en la iglesia y cuando vuelves a tu casa eres un patán, ¿verdad? Te la pasas gritando, ofendiendo, maldiciendo. No, todo se empieza en el hogar. Te quiero preguntar, ¿cómo andas en el hogar tú? ¿Sabes? Si tienes dudas, pregúntale a tu esposa y a tus hijos y créeme, ellos te van a decir en verdad cómo andas en esta área. Si eres en verdad un hijo de Dios en tu hogar. Y esa es una área en la cual tenemos que trabajar. En el hogar hay tres roles que se llevan a cabo, tres roles en el hogar. Hay muchos que no lo comprenden, pero la Biblia nos habla de tres roles en el hogar. Primero, papás. Segundo, matrimonio. Y tercero, hijos. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? Voy a empezar diciendo el rol de los papás. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer el verso 4, enfocados a los padres. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos que Pablo le escribe a los padres y les dice: padres, no hagan enojar a sus hijos. Eso es lo que está diciendo. ¿Sino qué? Sino disciplínenlos y instruyanlos con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer enojar a nuestros hijos, papás? ¿Hay alguien? ¿Sabes? Una forma de hacer enojar a nuestros hijos es ¿cómo se dice? Bueno, es tu autoridad, aprovecharte de tu autoridad. ¿Sí han visto eso, papás?
Te aprovechas de tu autoridad para dominar a tu hijo y hacer lo que quieres con tu hijo. Voy a poner un ejemplo. Y sabes, me estaba acordando mucho de esto y dije, ok, te va a ayudar. Me ayudó a mí a comprenderlo, por qué me sentía así tan enojado, pero también le va a ayudar a mi mamá, porque cabal me acordé de algo. ¿Saben? Yo me acordé cuando mi mamá visitaba a sus vecinas y mi mamá siempre le decía a sus vecinas, ¿saben? Mis hijos a la primera me hace caso. ¿En serio? Sí. Sí, a la primera. Y si no, ya saben. Y las vecinas, ¿en serio? Sí, sí. ¡Giovanni! Ya salía Giovanni, ¿verdad? Mándeme, castígate. Pucha, yo que yo no decía nada, ¿verdad? ¡Castígate! Yo iba y me castigaba. Y yo me enojaba. Decía, ¿por qué me está castigando? ¿Ya ven que me hace caso? Y dice, ¿qué rollo? Esa es una forma de tomar tu autoridad y aprovecharte de eso para hacer lo que quieres con tus hijos. Perdona, mamá, ahora lo comprendía porque me sentía enojado. Pero esa es una área. Y así nos acostumbró nuestra mamá a nosotros. Si no, nos daba y no andaba con juegos. Pero es tu autoridad aprovecharte para dominar a tus hijos como la manera que tú quieres. No hagan eso, papás. Eso es lo que Dios te dice a ti. Porque eso no le agrada a Dios, que te aproveches de tu autoridad para hacer enojar con tus hijos, cuando es incluso, cuando no es justo que hagas cosas que no les gustan a tus hijos. Pero aquí nos dice qué hacer con tus hijos y nos dice disciplinarlos e instruirlos por medio de la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay muchos papás que tienen problemas porque su hijo tiene su pelo largo. ¿Hay alguien aquí que tenga problemas con esos papás? Hay papás que tienen problemas como se visten sus hijos. ¿Y saben qué hacen? Darles o castigarlos, porque no les hacen caso. Pero aquí nos dice la palabra que lo instruyas con la palabra de Dios. ¿Sabes? Hablando de un papá enojado porque su hijo tenía el pelo largo, me hace recordar a un pastor y a un joven. Y su hijo tenía el pelo largo y siempre su papá le decía, mi hijo, córtate ese pelo. No es de Dios que tengas ese pelo tan horrible. Córtatelo. El joven nunca le hacía caso a su papá. ¿Sabes? Un día tenía una fiesta de noche y se acerca a su hijo y dice, papá, préstame tu carro, por favor, tengo que ir a una fiesta, pero es muy noche, necesito tu carro. El pastor le dice, sí, mijo, te lo voy a prestar con una condición, que te cortes el pelo. Le dice, dijo, papá, pero ¿por qué quieres que me corte el pelo? Si la Biblia nunca me dice que me corte el pelo, incluso Jesús tenía su pelo largo, ¿por qué, papá? Su papá se queda y le dice, es cierto, hijo, pero también Jesús caminaba. Adivinen cómo se fue su hijo a la fiesta, caminando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muchas veces les ponemos reglas a nuestros hijos o los queremos disciplinar por cosas que nosotros creemos que son lo correcto. Pero ¿cuál es lo correcto? La palabra de Dios. Cuando tú invoques las cosas que hacen, tú lo vas a respaldar con la palabra de Dios y le vas a decir, hijo, te tengo que corregir porque no está bien lo que hiciste. Sabes que eso no le agrada a Dios y yo tengo que corregirte. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide. ¿Sabes? La Biblia nos dice que todo camino de hombre a nuestros ojos son rectos, pero a los ojos de Dios están torcidos nuestros caminos. Y si tú estás guiando a tus hijos y lo estás guiando sin la palabra, créeme, tú crees que vas bien, pero vas mal, porque la palabra no es la autoridad del hogar. Entonces, como papás, tienes que disciplinar e instruir a tus hijos por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Papás, ¿estás haciendo eso? ¿Estás instruyendo a tus hijos por medio de la palabra de Dios? ¿Los estás disciplinando de forma con la palabra de Dios? ¿O es a tu forma? ¿Es como tú dices? ¿Sabes? Si lo estás haciendo de esa forma, créeme, tu hijo va a llegar el momento que va a tomar decisiones y créeme, no se va a fijar nada en las cosas de Dios. Él va a tomar su camino. ¿Está bien, papás? Disciplinen e instruyan a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Ese es el rol de los papás. Juntos hacen eso. Ahora me voy a dirigir al segundo rol en un hogar y es para los matrimonios. El segundo rol es
para los matrimonios. Y saben, me voy a dirigir primeramente al esposo. ¿Cuál es el rol de un esposo en el matrimonio? Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 5. Esposos allá anoten para que le digan a su esposo, le recuerden. Efesios capítulo 5, verso 25. Fíjate lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Pablo le está diciendo a los maridos, maridos, comprendan a sus esposas. ¿Verdad que no? Maridos, cuando sientan que su esposa merece amarla, ámenla. Eso no dice Pablo. Pablo dice, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella misma. ¿Tú crees que la iglesia nosotros merecíamos el amor de Cristo? No. Hace 2000 años Él murió por nosotros y fue a una cruz y murió por todo el mundo para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Jesús sabía que Giovanni iba a nacer y Giovanni le iba a gastar la cerveza. Dios ya sabía que iba a ser un alcohólico yo. Dios ya sabía que me iba a separar de Él, iba a hacer mis cochinadas en el mundo. Pero llegó el momento donde Él me trajo. Y Él me perdonó antes de que yo aún naciera. Igual contigo. ¿Tú crees que todavía me sigue perdonando Dios? Claro que sí. Él sabe que voy a seguir cometiendo errores. Y aún así me ama. Como te ama a ti. Incluso me sigue amando porque sabe que en el futuro voy a seguir fallándole. Entonces, ¿cómo Dios te pide a ti, marido, que ames a tu esposa? De una forma incondicional. No porque lo merezca tu esposa, sino la amas porque es un amor en acción, no es un amor sentimental. Puedes decirme, ay, pero ya no siento mariposas en mi pancita. A ver, ¿quién anda aquí enamoradito ahorita? ¿Nadie? ¿Alguien que sienta mariposas en su pancita cuando ve a su noviecita? Está bien, está bien. A ver. ¿Ve? Posiblemente los maridos dicen, esas maripositas fueron mentiras, ya no siento nada de eso. No es de que sientas, es un amor que te lleva a amar a esa persona, porque así Jesús te ama. ¿Sabes? Nosotros no merecemos que nuestro Señor nos ame, pero aún así Él decide hacerlo. ¿Estás amando a tu esposa de esa forma, marido? ¿Sabes? Ese es tu rol. Dios no te pide nada más. Ama a tu esposa. Y cuando tu esposa se va a sentir amada, créeme, ella te va a seguir. Ella va a cumplir todo lo que viene ahorita al rol de la mujer, pero todo el rol de la mujer ella lo va a cumplir porque se siente amada por ti. ¿Sabes? Cuando yo me pongo todo violento y empiezo a alejarme de Dios y empiezo a dudar, etcétera, y vengo a Él y siento su amor, ¿qué hago? Uy, chica, Señor, gracias, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué hago? Otra vez venir a mi Señor y tener esa relación. Cuando tú amas a tu esposa, eso va a suceder. ¿Está bien? Llévate eso en tu corazón. Y si no lo estás haciendo, créeme, tenemos mucho que trabajar en eso. Y este año tú puedes proponerte amar a tu esposa como el Señor te lo pide. Hazlo. Ahora vamos a pasar al rol de la esposa. Efesios capítulo 5, ahí mismo, verso 22. Fíjate el rol de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Que la esposa se somete a su marido, en que su marido es la autoridad en el hogar, es el líder en la autoridad, es el líder en el hogar, perdón, es el que toma las decisiones, es el que pone las reglas. Dios no te pide, esposa, que tomes el rol del hombre. Puedes decirme, oye, pero está bien cabezón, si lo conociera así. Créeme, si algo tenemos todos los hombres es que estamos bien cabezones. No entendemos muchas cosas que las mujeres entienden. Pero Dios no te está diciendo que tomes el lugar de tu marido. Dios te está diciendo que te sometas a Él. La Biblia dice que trajo a la mujer al hombre. ¿Para qué? Para que sea una ayuda y una ayuda idónea.
¿Cuál es tu trabajo? Ayudar a tu marido a cumplir con su propósito como hombre en la casa. Cuando toma una decisión tu marido, ¿le ayudas? ¿O siempre estás queriendo bajarlo en su autoridad? ¿Siempre quieres ser mejor que él? ¿Y sabes por qué es seguro que las mujeres hacen eso? Porque desde Génesis nos muestran. Cuando Dios le habla a Eva. Y una característica que Dios le dice a Eva es que va a tener su deseo para con el hombre. Y eso se refiere a que la mujer siempre va a querer dominar. Eso es algo que pasó cuando comieron del fruto prohibido. Es algo natural, una naturaleza pecaminosa de la mujer que siempre quiere someter al hombre, quiere ir más arriba. Pero Dios no pide eso. Dios pide que te sometas y va a ser muy difícil. Pero ese es tu rol. Cuando tú no haces tu rol, créeme, el matrimonio empieza a sufrir las consecuencias. Y obviamente tu hogar también. ¿Está bien? Maridos, amen a sus mujeres y esposas, sométanse a sus esposos. ¿Está bien? No se trata de ser menor y nada. Todos somos iguales, pero cada quien tiene un rol y tenemos que cumplirlo. Y es lo que la Biblia nos dice. Hijos, vámonos a con los hijos, a ver qué dice la Biblia del tercer rol en el hogar. Hijos, acompáñame a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 20. Ahí creo que está mala cita, pero es Colosenses capítulo 3, verso 20. Fíjate lo que dice. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es lo que te pide a ti, hijo, en el hogar? ¿Que obedezcas a quién? A tus padres. ¿Sabes? Obviamente yo soy joven, pero cuando era más joven, mi mamá me decía a mi papá, no vayas a aquel lugar porque está mal, te va a ir mal. ¿Pero por qué, mamá? Déjame ir. Obedece a tus padres. Deja esa amistad, mi hijo, te está ganando porque ya sabes que ese es el que te jala, déjalo. No. Y me pasaba lo que me pasaba, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer, hijo? Obedece a tus papás. Dios ha puesto a tus papás para cuidarte a ti y guiarte. Tú no estás ahí para contradecirlos o para pensar que eres mejor que él o que son otros tiempos hoy en día, como los jóvenes dicen hoy en día. Es que son otros tiempos, papá. Te estás acostumbrado a los tiempos estos son otros tiempos, papá. Ya es diferente la cosa. Hijos, obedece a tu padre y a tu madre. Créeme, hay una promesa en eso. Y la promesa que Dios nos da es que vas a tener más años de vida. Y es interesante, ¿verdad? Es interesante que cuando obedeces tienes años más aquí en la tierra. Pero cuando estás desobediente, créeme, no tarda que por allá te asalten o lo que sea, te maten, etc. Está bien, hay una promesa cuando obedeces. Pero lo que más me agrada es lo que dice el verso 20 al final. Fíjate, porque esto agrada al Señor. Cuando tú obedeces a tus padres, no estás agradando a ellos. Estás agradando al Señor. Cuando tus papás te dicen algo malo que hagas, tienes que decir que sí o que no. Que no. La autoridad es la palabra de Dios. Y es por eso que les dije a los papás primero que ellos tienen que disciplinar e instruir con la palabra. Pero cuando tus papás te dicen, haz algo malo, como hijo tú tienes que decir que no, porque tu autoridad es la palabra de Dios, es Dios mismo. ¿Sabes? Te van a dar, porque no obedeciste. Pero Dios va a tratar con los corazones de tus papás. Tú no te preocupes. Tú estás obedeciendo a la palabra y a tus papás. ¿Va? Ok, vamos a ver la segunda área. La segunda área en la cual tenemos que trabajar este año. Primera área es en el hogar. Créemelo, si ahorita no te tocó Dios en tu corazón en ciertas áreas, cuidado. Todos podemos trabajar en estas áreas, como marido, como papás y como hijos. Segunda área, la iglesia. La iglesia es otra área donde podemos trabajar y es la voluntad de Dios. Primera área es la fidelidad. La primera área que Dios te pide es ser fiel en tu iglesia. La Biblia nos dice en Lucas que Jesús acostumbraba ir a las sinagogas. ¿Qué significa eso? Que él acostumbraba a congregarse. En Hebreos nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre.
¿La costumbre viene sola por sí misma? No. Empiezas poquito a poquito, y después te acostumbras a no venir a la iglesia. Dios te pide que no te acostumbres. Dios te dice, ven, sé fiel. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No lo permitas, aparta este día para el Señor y reúnete con tus hermanos. ¿Está bien, iglesia? Si tú estás decidiendo hacer esta iglesia tu iglesia, sigue orando, está bien, pero tienes que tomar una decisión. No es sano que andes de iglesia en iglesia, como muchos por ahí lo hacen, porque no estás siendo fiel. Cuando eres una persona fiel vas a cumplir con otras ciertas áreas. Vamos a ver la segunda área y es el servir. Te pregunto, ¿estás sirviendo en tu iglesia? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Sabes, aquí hay mucha necesidad de siervos. No solamente porque la Biblia nos dice que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo se conforma un cuerpo? Por miembros, ¿verdad? Uno es la mano, uno es el pie, uno es la cabeza. Ahora imagínate que el cuerpo va a salir a correr y el pie derecho se pone de huevón y no quiere caminar. Yo no quiero servir, así dices. Entonces, ¿qué va a hacer todo el cuerpo? Va a caminar, pero se va a esforzar doblemente. Eso es lo que pasa aquí. Cuando tú no decides servir a Dios como cuerpo, como iglesia, se cubren los ministerios, pero se hace doble esfuerzo. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero Dios nos necesita aquí. Necesitamos una persona que dé la bienvenida. Yo lo puedo hacer, pero alguien puede estar ahí. Necesitamos siervos. Estás sirviendo en tu iglesia. Si no lo estás haciendo, por favor, ora y acércate con nosotros y sirve al Señor en tu iglesia. Es muy importante. No solamente para ser de bendición para nosotros, sino porque Jesús nos dio ese ejemplo. Y es para tu crecimiento como hijo de Dios. ¿Está bien? Sirve al Señor. Tercera área en la iglesia es el dar al Señor. Tercera área en la iglesia es el dar. Siempre te he dicho esto, iglesia, y te lo vuelvo a repetir. Hay 4 áreas para que una iglesia sea sana. 4 áreas para que una iglesia sea sana. Primera área es la palabra de Dios. Que haya sana doctrina. Por eso tu iglesia enseña verso a verso, capítulo a capítulo. Todo lo hacemos para que Dios guíe al pueblo por medio de su palabra, no el hombre. Segunda cosa, fidelidad. ¿Sabes qué es lo que le va a decir Dios a aquel que llegue al cielo? Le va a decir estas palabras. Siervo, ¿qué? Fiel. Entra al gozo de tu Señor. Esa palabra es importante. Dios busca personas fieles. La Biblia nos dice que Dios pone a la gente porque los ve fieles. Incluso dice la Biblia que Dios llama a aquel y que Él se encarga de todo. Dios está en esa segunda. Primera. ¿Verdad? Sí, entonces te hago esta mención solamente para que te preguntes si estás dando al Señor. Puedes hacerte una gran pregunta, ¿y por qué tengo que dar? ¿Para qué se utiliza el dinero que doy? Siempre te lo digo y te lo vuelvo a repetir, no es para el pastor. Puedes decir, pero ¿qué chiste tiene el pastor si él es el que está diciéndolo? No, hay una persona encargada específicamente en abrir esa caja donde ustedes ponen sus ofrendas, sus diezmos. Y sabes, esa persona se encarga de agarrar el dinero, él se lo queda, no da nada al pastor, y él se encarga de pagar todos los servicios para la obra de Dios. Él se encarga de comprar lo que sea necesario aquí. Nunca para el pastor. Gracias a Dios, al pastor lo apoyan, a mí me apoyan. Y aún, aunque me quiten ese apoyo, Pablo decía, tengo manos para trabajar. Y sabes, no tiene nada de malo que el pastor tenga un salario o tome algo. Pero Pablo decía esto, nunca les pido, ni les pediré, porque no quiero ser de tropiezo para ustedes. Quiero que den al Señor
sin que se estén preguntando si va a ser para el pastor. Por eso no tomo nada ni les pido. Eso es lo mismo para esta iglesia. El pastor no va a tomar nada. Todo es para la obra del Señor. Así que te animo a dar al Señor fielmente. Te pregunto, ¿lo estás haciendo fiel en esta área? ¿Sabes? Ese es un propósito que nos podemos hacer en este año. Pablo daba una característica de una iglesia y decía esto de esta iglesia. Esa iglesia da de lo que no tiene. Y decía una característica, porque ellos se han entregado totalmente a Dios. ¿Qué es entregarse totalmente a Dios? Que dependes de Dios, confías en Dios, no en lo que tienes. Y sabes, por eso Dios hace esto. Yo siempre he dicho, ¿por qué Dios pone eso en su palabra? Si Él no ocupa eso. Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Por qué pide que demos? ¿Por qué dice su palabra que demos? Por esa razón. Porque esa es la área donde tú puedes ver si en verdad confías en Dios o no. Yo confío en Dios, pero no. Es que siempre me falta dinero, siempre necesito más, nunca me sobra. No estás confiando en Dios. Esa es una área donde tú te puedes dar cuenta cómo estás. Por eso Dios lo hace, no porque te necesita, no porque necesita dinero. Es porque Él quiere tratar con nosotros y en verdad entregarnos a Él, como Pablo hablaba de esta iglesia. ¿Está bien, iglesia? Por favor, ora a Dios si estás batallando en esta área y si tú has sido fiel en tus diezmos y ofrendas, gracias. Gracias por obedecer al Señor. ¿Va? Gloria a Dios. Vamos a pasar a nuestra tercera área donde podemos trabajar este año y terminamos. Tercera área en la que podemos trabajar este año y es la comunidad. La comunidad. Primera área, hogar. Segunda área, iglesia. Tercera área, comunidad. ¿Cómo yo puedo trabajar este año en mi comunidad con los demás? Primera de Timoteo nos dice una clave. Acompáñame. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Fíjate lo que nos dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ¿qué dice? Sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí hay una gran palabra y es ser ejemplo. Pablo le escribía a Timoteo, un joven que estaba siendo encargado de una iglesia en Éfeso como pastor. ¿Y sabes cuál era la batalla de Timoteo? Que quería enseñar, pero venían los grandes, los adultos, y le decían, ¿tú qué me vas a enseñar, jovencito, a mí? Y Pablo le dice, hey, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero haz esto, Timoteo, sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Esa es una área donde nosotros podemos trabajar para alcanzar a nuestra comunidad. Sé ejemplo allá afuera. ¿Cómo estás en tus palabras? ¿Sabes? Santiago nos dice que de una fuente no puede salir ni agua amarga ni agua dulce de la misma fuente. O sale dulce o sale salada, ¿verdad? ¿Cómo estás con tus palabras allá afuera? ¿Sabes? Espero que seas un ejemplo en cómo hablas. Hay muchas personas que no cuidan sus palabras. Créemelo, puedes ser una persona diferente aquí en la iglesia, pero en tu hogar, en tu comunidad, verdaderamente te conocen. Dicen, puchi, que esa mujer ni me la acerco porque, aguas. Eres el papá que debes de darle a tu hijo, mejor prefieres decirle, eres un tonto. ¿Sabes? Esas palabras lastiman. Son veneno para una persona y puedes destruirla. ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo estás en fe? ¿Cómo estás en amor? ¿Sabes qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo nos van a conocer como hijos de Dios? Por cómo nos amamos. ¿Estás amando de la forma que Cristo te pide? Espero que sí, sacrificialmente.
Y por último, estas son las áreas que 1 Timoteo nos dice 4:12, seamos ejemplos para alcanzar a nuestra comunidad. ¿Está bien, iglesia? Les animo a este año. Ten tus propósitos, está bien. Si quieres ponerte a dieta, está bien. Si quieres correr todas las mañanas, está bien. Si quieres tener un mejor empleo, un mejor año, está bien. La Biblia nunca nos dice que los apóstoles y todos los hombres de Dios decían, Señor, quiero un mejor año. No, todo lo contrario. Quiero menguar para que tú seas exaltado, Señor. Si es necesario que esté encarcelado como Pablo, lo voy a estar. Porque quiero cumplir mi propósito, que es darte a ti, conocerte a ti, no buscar lo mío. Pero se entiende, todos queremos un hogar mejor. Todos queremos un matrimonio mejor. Todos queremos que estén bien los que nos rodean. Y esas son las áreas donde nosotros podemos trabajar este año. ¿Está bien? Quiero animarte a que tomes esto en cuenta este año y trabajes en ello. Pero también quiero decirte que si tú no tienes a Cristo, si tú no has nacido de nuevo, créemelo, tú no vas a poder hacer esto. Tú no vas a poder hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas a Dios en tu vida para poder cumplir con los roles en el matrimonio, para poder cumplir con los roles en tu iglesia y para ser un ejemplo en tu comunidad. ¿Hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo, que no tenga a Cristo en su corazón, que no le ha entregado su vida? ¿Sabes? Dios no pide que seas bueno, Dios no pide que sepas la Biblia, Dios no pide que hagas buenas obras. Dios pide solamente una cosa: arrepentimiento y poner tu fe en Jesucristo.